Buenos días, nosotros, me parece que somos el equipo uno. Vamos a hablar sobre materiales ferrosos. Nuestro equipo está compuesto por Elmer Asensio, Alfonso Jau y un servidor, Saúl Álvarez. Vamos a empezar hablando sobre el método de obtención de los metales ferrosos. Para poder obtener los metales ferrosos, pues hay que llevar un proceso de fundición. Y tenemos dos procesos principales, que es el horno alto, que pues viene siendo como una torre, donde se calienta, donde se mete mucho calor hacia abajo y va subiendo, y tenemos el horno eléctrico. Hablando sobre el horno alto, pues aquí nos explica más o menos un poquito que en el horno alto tenemos varias partes, ¿no? Donde se mete el material, que es la parte de hasta arriba del horno, que viene siendo acá, es el tragante, que es donde va metiendo diversos materiales, porque se mete tanto que quiere decir el hierro, se mete carbón coque, que el carbón pues sirve como combustible, y o sea, el carbón de por sí es un combustible natural, y en el caso del carbón coque es un carbón que alcanza muchas mayores temperaturas que el carbón normal. Y también tenemos una mezcla de piedra caliza, pero esa piedra es para que sirva de fundente, para poder alcanzar más temperaturas, y que la unión de los diferentes materiales sea eficiente, sea pues más limpia, que no haya fracturas, no haya burbujas de aire y cosas así que puedan afectar a la composición del material. Y todo eso se va metiendo desde el tregante. De ahí baja la parte más amplia de todo el horno alto, que es la cuba, que es donde conforme va bajando, va aumentando más la temperatura, y de ahí llega la siguiente parte, que es el etalaje, que es donde ya hay suficiente calor, ya estamos superando los 1300 grados centígrados, ya estamos pasando el punto de fusión, y es donde ya se va derritiendo y se va haciendo pues el material, y ya llegamos hasta la parte de abajo, que ya es el crisol, que es donde se va llegando el material. De hecho, bueno, aquí no los menciona, que ya cuando llega a la parte baja del crisol y se extrae por la piquera, que donde sale el material, pues el material todavía tiene impurezas. O sea, ciertamente ya se hizo proceso de fundición y demás, pero pues impurezas del aire, del mismo material, de la excavación, etcétera. Entonces hay que volver a tratar el material, hay que volver a calentarlo. Cuando se calienta, pues suelta las impurezas, se va limpiando, y hay que volver a hacer el mismo otro tratamiento. Entonces el primer material que sale ya sucio se le llama rabio, que pues llega en estado líquido, y de ahí pues se va a diferentes procesos. Como mencionamos hace un momentito, la materia prima para hacer los materiales ferrosos, los metales ferrosos, aquí nos dice que en el horno alto se necesita introducir un 60% de mineral hierro, un 30% de carbón coco, que va a ser como combustible, y un 10% de fundente, que viene siendo de materiales de piedra caliza. Aquí nos aparece una pequeña descripción de cada cosa. Nos dice que el mineral hierro, antes de introducirlo, hay que molerlo para separar la parte útil de la parte que no se aprovecha. Pues como todo material, pues cuando se extrae de la piedra, pues hay cosas que no te sirven, o otros materiales. Entonces pues eso hay que como que filtrarlo, como que limpiarlo antes de usarlo. El carbón coque, que aquí nos dice que es un carbón más rico en carbono, con menos impurezas, y como se mencionó, es un combustible que alcanza muchas mayores temperaturas y dura muchísimo más que un carbón normal. Y el fundente, eh, continuando, pues ahorita ya es el horno eléctrico, que pues aquí ya no es como el horno alto, ¿no? Acá pues ya no es trabajar con un mineral, sino que ya se está trabajando con productos ya provenientes de metales ferrosos, como es la chatarra. Aquí lo dice, primero se echa la chatarra y el fundente. De hecho, esa es la función de las recicladoras. Pues, juntan todo ese material, lo limpian, lo separan, y se lleva a los hornos para que se vuelva a fundir y se vuelva a utilizar. Acá le explica, nos dice que de una vez que se introduce todo, se cierra el horno, se introducen electrodos
Para catalizar un arco eléctrico, en un arco eléctrico se alcanzan temperaturas muy altas en tiempos muy cortos y sobrepasando el punto de fusión de 2300 grados empieza a fundir la chatarra. Ya una vez ya que entra en estado líquido se inyecta el oxígeno para eliminar las impurezas. Cuando se calienta el metal, pues se puede decir que es hasta como un caldo, ¿no? Cuando uno prepara un caldo, arribita queda la grasita y demás, pasa lo mismo con los metales. Cuando se calientan, inclusive con metales hasta no ferrosos, cuando se calientan en la parte de arribita va quedando la basura del material, las impurezas, la escoria, como lo dice acá. De hecho, aquí abajito nos dice que se inyecta oxígeno para eliminar las impurezas, se inclina al horno y se extrae la escoria. Y ya dependiendo de lo que se vaya, el producto que se quiera crear, pues ya son los diferentes materiales o relaciones que se le debe de meter a la composición, pues para conseguir diferentes aceros, como podría ser tal vez un acero inoxidable, ¿no? Que ya estamos hablando de níquel y otros materiales, pues para lograr sus propiedades. De ahí seguimos a la parte de los colados. Eso pues es después del proceso de fundición. Acá realmente hablamos sobre tres tipos de colados, que es el convencional, que es sobre moldes, el hierro colado. Es un molde con una forma específica, en ese se va a hacer el vaciado para conseguir pues ya la pieza hecha. El otro es sobre lingoteros, pues la moldes con forma de un lingote. Ahí se va a ir vaciando, pues es para cuando no hay como que por si algo la cereera no tiene pedidos o no tiene bueno el molino, no la fábrica fundidora no tiene suficientes pedidos o no o no sé cómo decirlo, o sea, tiene mucho material para producir, pero no tiene para sacarlo, pues lo transforman en lingotes para poder almacenarlo, una forma pequeña, fácil, compacta de mover, que pueden almacenar y en el momento en el que ya llegan pedidos, oye, ¿sabes qué? Necesito estos moles, esta inyección, esto. Ah, ¿sabes qué? Jalo material, pum, listo. Ya tienen cómo trabajarlo, pues ahí tienen los lingotes, ya nada más los calientan en el horno eléctrico y al molde y listo para darle salida. Y de ahí tenemos el de colado continua, que de hecho ese es el más usado, de hecho creo que es el más moderno y más económico que existe. Actualmente la mayoría de las acereras o las fundidoras manejan este proceso, hay infinidad de videos sobre esto, donde se ve claramente que cuando va saliendo la mezcla, pues pasa sobre unos rodillos para que lo vaya aplanando, le vaya dando cierta forma y sale infinidad de material de manera muy continua que a través de una pista muy larga, pues se va enfriando el material, al final va adoptando una forma, se hacen los rollos de material, de láminas, dependiendo pues lo que se requiera. A continuación, mis compañeros van a continuar con el video, sí, van a continuar explicando sobre el tema de los materiales ferrosos. Yo le voy a hablar sobre los colados. El colado convencional consiste en verter el acero líquido sobre un molde con una pieza específica que deseamos obtener. Luego se deja enfriar y posteriormente se extrae la pieza. Los colados sobre lingoteras consisten en un momento determinado de la demanda de productos ferrosos es baja y no tienen una salida comercial. Lo que hace es colarlo en el interior de las lingoteras y dejarlo enfriar. Luego tenemos la colada continua. Es el procedimiento de colado más moderno y económico que podemos encontrar actualmente, que consiste en verter el acero líquido sobre un molde con forma así como tipo curva, con la forma del producto a obtener. El acero se va enfriando de igual medida que se va desplazando. Entre las técnicas que podemos encontrar para la obtención de materiales ferrosos tenemos por medio del horno alto y por medio del horno eléctrico. El horno, esto de alto, es para hierro, carbón de coque, hundente. Y en el caso del horno eléctrico podemos fundir chatarras, ferroaleaciones, hundentes. En el caso de los hornos altos se puede extraer el arabio, y en el caso de los hornos eléctricos el acero líquido.
Todo esto con el fin de formar el acero, los dos en conjunto. Entre las propiedades del acero dulce tenemos que tiene un contenido de carbono entre 0.1% y 0.3%. En las propiedades menos dúctiles son propiedades menos dúctiles, pero más duro que el hierro. El color gris se corre fácilmente. Entre los usos podemos encontrar que en las vigas, agujas, tornillos, tuercas, pernos, clavos, andamios, etcétera. El acero de carbono medio contiene entre 0.3% y 0.7% de carbono, propiedades más duro y menos dúctil que el acero dulce, resistente y tiene una alta resistencia a la tracción eh, entre los usos se puede utilizar para fabricación deben ser duros, resistentes, como engranajes, herramientas, llaves, etcétera. Y yo les hablaré, bueno, el tema es metales ferrosos. Yo les hablaré sobre la continuación de las propiedades que había comentado mi compañero. Pues yo les hablaré sobre el acero con alto contenido de carbono, que contiene un 0.7% y un 1.3% de carbono. Bueno, sus propiedades materiales son muy duras y quebradizos, pues se utiliza más que nada para herramientas y productos como que deben resistir al uso de una guillotina o muelles, por ejemplo. El acero inoxidable son aleaciones de acero y cromo. Entonces es una amplia gama de aceros que están disponibles con el contenido de cromo entre el 13 y el 27%. Las propiedades del cromo pues evita la oxidación, pues porque tiene una película de óxido, no sé si lo han visto. Bueno, el chiste es que tiene dureza y resistencia. Y también tiene una resistencia, pero la atracción. También es un metal atractivo y brillante. Entonces se puede utilizar como en cubiertos, cucharas, tenedores, cuchillos, como en fregaderos, como los del baño, como los de los platos. También una pipa. Se pueden también piezas de automóviles. He visto piezas de automóviles que tienen acero inoxidable o cadenas. Y pues también les hablaré sobre el Gray Cast Iron, que es una aleación de un 94% de hierro, un 3% de carbono y silicio de un 2%. Algunos trazos de magnesio, azufre y fósforo. Sus propiedades es ser frágil, pero extremadamente duro. Entonces puede ser duro. Entonces si se me cae, se puede romper, pero es duro. Entonces su resistencia es buena. Pues se corren para el óxido, sí, pero no con una gran facilidad. Se puede utilizar en pistones, partes de máquinas, lámparas de la calle, tapas de alcantarillas y drenajes. Y alguna que otra herramienta es bueno ese material. Bueno, yo les hablaré sobre los tipos de ejemplos del acero. Entonces, las formas más comunes de los aceros se emplean en la industria mecánica y mecánica. Se ha clasificado en 3 grupos: los palastros, las barras y los perfiles. Aquí arriba debe haber 3 imágenes en donde están los palastros, que son láminas, las barras y los perfiles. Aquí están, son 3. Bueno, los palastros son láminas que oscilan entre de 1 por 2 metros, y hay otras que son de 3 por 3 metros, y hay una gran variedad. Pero las barras son partes muy largas y macizas, y se seleccionan por variedad. Entonces, si la selección es redonda, el diámetro menor es de 5 milímetros. Se domina como alambre, pero como por su espesor es muy pequeño y una gran longitud.
Y pues están los perfiles. Los perfiles son los que utilizamos también para, no sé, si quieres hacer un portón, quieres hacer, ya son piezas huecas. Entonces no es como que, no ocupa gran material para hacerlos. Estos son propiedades huecas que seleccionan entre variables, cuya longitud oscila entre los 5 y 12 metros. Son bastante largas. Los perfiles más usados son como el angular, el IPN, HTWT, el T y el tubular. No se olvide del cuadrado. Y también los perfiles son, bueno, existen otros perfiles que denominan especialmente empleados para otros usos, como había comentado, sobre ventanas. Entonces, también hay unos que son para puertas de coches, otros para hacer estructuras de aviones. Entonces, se puede utilizar en varias cosas. El acero inoxidable. Ahí vamos con el acero inoxidable. Bueno, la fabricación inicia con la función del hierro, chatarra y ferroalaciones, de acuerdo con el acero inoxidable, depende de cómo queramos prepararlo. Entonces, continuamos con la refinación del acero para eliminar impurezas como escorias, residuos de carbón, y también posteriormente el acero líquido se cuela y se corta así se corta y se pasa en rodillos que son calientes. Entonces el procedimiento térmico del molino de laminación es frío, recocido y limpieza. Y pues tenemos acá arriba, si lo pueden mostrar, una tabla sobre aceros inoxidables. Ahí tenemos la variedad, los tipos. Entonces son 3, que está el martensíticos, los ferríticos y los autentísicos. Entonces aquí tiene su resistencia de corrosión. Por ejemplo, el martensítico es bajo, su dureza es alta, el magnetismo pues tiene, el temple perfecto, pero la soldabilidad es pobre. Entonces cada quien pues utilizaría este tipo de acero. Entonces si a mí me favorece porque pues el temple es bueno, pues tiene temple, lo utilizo. Si no, tengo otras variedades que no quiero el temple, no me gusta. Entonces, bueno, no lo requiero. Requiero más como que no tenga magnetismo. Entonces está el austeníticos, que son la corrosión es excelente, resiste la corrosión. Entonces, supongamos, no quiero que sea malo, quiero que sea excelente la resistencia de la corrosión. Escojo ese, está una alta dureza. El magnetismo, o que sean magnéticos, no es. Entonces me va a servir el temple, no tiene temple y excelente para soldabilidad. Y bueno, yo les hablaré también sobre aceros para herramientas. Estos aceros para las herramientas es importante. Los segmentos de la propiedad de todos los aceros. Acá arriba hay otra tabla, ahí arriba hay otra tabla. Habla sobre la simbología de cómo son los tipos de aceros. Entonces aquí, dependiendo de qué quieras crear, vas a utilizar los símbolos. Entonces, aceros para herramientas endurecidos en el agua. Entonces tú buscas en tabla y lo sacas. Aceros para herramientas resistentes al impacto, como martillos. El plano es una S. Aceros para herramientas endurecidos en aceite. Aceros para herramientas endurecidos para aire, es el A. Aquí podemos ver WSOA. Y pues eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.